Entonces, si entendemos gestión estratégica por esos proyectos a largo alcance, el momento crítico de la gestión estratégica de costos a nosotros nos parece, o es nuestra experiencia, es el momento inicial, es el momento de la planificación. Y para eso la compañía desarrolló, en base a literatura y experiencia que existe en general en la ciencia de la administración y en la de gestión de proyectos, una metodología propia de gestión integrada de proyectos, con el objetivo de ser eficientes en el desarrollo de proyectos, de analizar todas las oportunidades y todos los riesgos. Es decir, no sirve de nada invertir cientos o miles de millones y darse cuenta que en el planeamiento nos olvidamos de un riesgo importante o nos olvidamos de un stakeholder que de repente no lo tuvimos en cuenta. Es muy difícil de remediar esas cosas cuando uno ya está inmerso en el avance del proyecto. Internamente también nos interesó, esto es algo que se ha desarrollado en los últimos 5 años, nos interesó desarrollar un lenguaje y una metodología común dentro de la compañía. Esta es una compañía, es un grupo de compañías muy grande y era muy importante desarrollar una metodología aplicable en cualquier país o en cualquier tipo de proyecto. No que dependiera del gerente del proyecto, no que dependiera del gerente general del país, sino que fuera una metodología establecida para todos los proyectos de la compañía. Un poco los antecedentes, hay antecedentes técnicos del Instituto de Gestión de Proyectos, de la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos, y en base a esos estándares se desarrolló un sistema específico para nuestra compañía, para nuestro grupo, y con una determinada metodología, con determinados indicadores y con determinados estándares en cuanto a la conformación de los equipos de trabajo. Y finalmente eso se comunicó a toda la organización. Esta metodología, en líneas generales y muy en síntesis, abarca 4 etapas, lo que es la visualización, la conceptualización, la definición y la ejecución. Y la particularidad es que en estos proyectos vamos desde las primeras etapas, donde nosotros lo que queremos es que realmente ahí es donde se crea el valor, ahí es donde se detectan las oportunidades, ahí es donde se mitigan los riesgos, hasta la parte final, que es cuando terminamos materializando el valor, cuando ejecutamos lo que planificamos, ¿sí? La compañía desarrolló esta metodología en etapas, como decimos, donde se establecen determinados, lo que nosotros llamamos gates o puntos de control al final de cada una de esas etapas, donde el proyecto no pasa a la siguiente etapa sin haber resuelto todos los interrogantes que nosotros ya tenemos inventariados que tiene cada etapa. La primera etapa, la de visualización, es detectar que realmente hay un proyecto que es interesante para la compañía, que está alineado con la estrategia de la compañía, cuáles son los principales factores que influyen sobre ese proyecto, cuáles pueden ser las alternativas si el proyecto resulta o no resulta. Es un poco definir en líneas generales el proyecto y si está alineado con la estrategia de la compañía. Se pasa a la segunda etapa, que es la de conceptualización, que es donde definimos ese proyecto, ese yacimiento que hemos detectado, esa licencia que hemos obtenido, cuáles son las alternativas de desarrollarlo. Es muy distinto desarrollar un yacimiento en el desierto, desarrollar un yacimiento en el mar, desarrollar un yacimiento nosotros estamos en general en países donde la situación es más estable, y también estamos en países donde la situación es mucho más inestable. Nosotros tenemos inversiones importantes, no sé, en Libia, por ejemplo, tenemos inversiones importantes en Irán, y todo eso lo importante es tenerlo en cuenta en el momento en que visualizamos y conceptualizamos el proyecto. Conceptualizarlo lo que quiere decir es: este yacimiento nos interesa, es un negocio para la compañía, ¿cómo lo vamos a desarrollar? En la definición ya se entra a nivel de detalle a ver cómo vamos a hacer ese proyecto, y finalmente se pasa a la etapa de ejecución, donde realmente se ejecuta el proyecto y se pone en explotación el yacimiento. Cada una de estas etapas tiene este gate, y la compañía ha desarrollado algo así como un cuestionario que testea que hayamos cumplido todos los pasos de esa etapa. Y ese cuestionario, refleja nuestra experiencia respecto a cuáles son los factores críticos de éxito de un proyecto. En cada una de esas etapas,
obviamente se va tomando la decisión de si continuar adelante con el proyecto, descartar el proyecto, reevaluar el proyecto, porque de repente puede haber antecedentes que no estén claros, o eventualmente postergar el proyecto, porque en una de esas no es el momento, el proyecto es interesante, pero no es el momento de hacerlo. Dentro de cada proyecto hay subproyectos que tienen la misma metodología. Esto es, bueno, un proyecto de desarrollo de un campo donde hay una primera etapa exploratoria. A ver si me animo con esto. No me animo. Hay una etapa exploratoria que también tiene su propio proyecto, su propio plan, sus propias etapas de visualización, conceptualización, definición y ejecución, y a su vez puede haber una perforación que también tiene la misma metodología. Se diseñan también los equipos que van a trabajar en el proyecto. Esos equipos se definen por funciones. Aquí está un ejemplo de cómo tenemos organizado el desarrollo temprano del lote 57 de Quinteroni. Y la idea es que en la medida que avanzamos con cada una de estas etapas, vamos acotando el nivel de riesgos y el rango de variabilidad que pueden tener los costos. Es decir, inicialmente cuando conceptualizamos o cuando visualizamos el proyecto, hay un nivel de incertidumbre bastante grande, y acá, digamos, lo mostramos. Hay un nivel de incertidumbre de más 100% o menos 50% respecto a los costos. Piensen que son costos de cientos o miles de millones de dólares, pero en este momento lo que estamos definiendo es si ese proyecto está alineado con la estrategia de la compañía. Entonces el nivel de análisis que hay respecto a los costos es mucho menor. En la medida que vamos avanzando con el proyecto, el nivel de análisis de costos es mayor, el rango se va acotando y finalmente llegamos a la ejecución con un rango relativamente limitado de variabilidad de los costes, en una estrategia de tratar de asegurar el éxito del proyecto. Y esta diapositiva nos parece interesante en el sentido que creemos, y es lo que nos dice nuestra experiencia, que en este tipo de proyectos estas dos curvas lo que muestran, la curva verde muestra el nivel de influencia que tienen las decisiones respecto a los costos, y la curva roja es el nivel de erogaciones de los costos. Y nosotros creemos que en la medida que uno avanza con el proyecto, el nivel de decisión que uno tiene es mucho mayor, porque todavía las erogaciones no están hechas, todavía el abanico de opciones está abierto y podemos elegir la mejor. Todavía no nos hemos comprometido totalmente con el proyecto, entonces podemos ver la forma de tratar cada uno de los stakeholders del proyecto. En la medida que vamos avanzando por cada una de estas etapas, el nivel de decisión ya es menor, porque estamos comprometidos con un determinado contrato o con un determinado tipo de desarrollo, y la verdad es que cuando llegamos al momento de empezar a erogar los gastos, el compromiso ya es muy difícil modificar a ese nivel los costos del proyecto. Es decir, donde están los costos importantes del proyecto, ya la capacidad de decisión ya es mucho menor. Por eso la compañía diseñó esta metodología, que no es un descubrimiento, sino que es un poco recopilar la técnica que existe de gestión de proyectos, porque cree que lo fundamental para gestionar los costos de un proyecto no está tanto en la ejecución misma del proyecto, sino en la planificación del proyecto y en no olvidarse de considerar ninguna de las variables del proyecto. Decía, no alcancé a poner la frase, pero decía Drucker que no hay nada más inútil que hacer eficientemente algo que nunca se debió haber hecho. Y un poco eso es lo que intenta reflejar este esquema. Es decir, de nada sirve, si estamos en el proyecto equivocado, de nada sirve esforzarse en el momento en que ya estamos agregando los costos en ser eficiente, si estamos haciendo algo que en realidad nunca debimos haber hecho. Entonces creo que eso es un poco la conclusión y por eso la importancia que nosotros le damos a esta primera parte. En general nosotros también usamos para evaluar los proyectos un modelo que hemos desarrollado propio para nuestra industria, que en base a determinados inputs determina el valor del proyecto, en base a los datos que son importantes
como reservas, perfiles del yacimiento, calidad de los hidrocarburos, precios probables, nivel de gasto, de inversión. Finalmente eso nos da indicadores de BAN, de TIR, que tienen que ser consistentes con los objetivos estratégicos de la compañía de creación de valor. La idea siempre es tener un portfolio de proyectos que vayan cubriendo el ciclo de vida de los proyectos y que en la medida que los proyectos se van agotando aparezcan otros proyectos interesantes que vayan sustituyendo a esos proyectos en cuanto a generación de flujo de caja. Algo que nos parece muy importante es las revisiones de calidad en la planificación de los proyectos. La compañía dentro de su estructura tiene una dirección de calidad de operaciones que es responsable de validar que se hayan cumplido todos los pasos antes de pasar por cada una de estas etapas del proyecto. Y nuestra experiencia nos indica que ahí tenemos que tener a la mejor gente porque es la que tiene que validar que nos estamos yendo hacia un proyecto que nos va a comprometer en cifras muy importantes de flujo de caja. Y ahí tenemos que tener a la gente más inteligente, más hábil de cada uno de los sectores para evaluar si realmente, como decíamos, como veíamos, si el gate podemos pasar a la siguiente etapa del proyecto. Entonces ahí están los mejores profesionales que tenemos en perforación, en distintas técnicas, para evaluar si realmente el proyecto está adecuadamente documentado. Hacemos talleres entre las distintas áreas porque también nuestra experiencia nos indica que en la medida que los proyectos son de alguna forma personalizados, es decir, este es el proyecto del gerente de exploración de Colombia, hace que se ignoren determinadas variables o determinados riesgos. Por eso nos parece importante dentro de los equipos que gestionan proyectos que estén todas las disciplinas, que haya gente de las áreas comerciales, de las áreas jurídicas, de las áreas contables, de las áreas fiscales, para validar que realmente tenemos que seguir adelante con ese proyecto. La idea, como decíamos, es tener un portfolio de proyectos, que por un lado hay una serie de proyectos que se tienen a nivel de nuestra casa matriz y que son los proyectos de todo el mundo, y en la medida en que se va avanzando con las distintas etapas del proyecto, esos proyectos son transferidos a las gerencias locales ya para la ejecución. Y por otro lado, bueno, el trabajo que hacemos y que es dable hacer de las evaluaciones ex post de los proyectos, talleres de lecciones aprendidas, que también nos resulta muy útil ver todas las veces que nos equivocamos en el proyecto e ir incorporando eso a la metodología de gestión de proyectos. Por otro lado, una vez que decidimos que entramos en el proyecto, viene la parte de control del proyecto. Nosotros tenemos SAP como sistema de gestión. Una vez que el proyecto está aprobado, el proyecto tiene distintos ítems que en cuanto a tareas de técnicas que hay que efectuar. Se registran dentro de los sistemas de la compañía las aprobaciones, que dependen del monto del proyecto. Bueno, son distintos tipos de aprobaciones. Aquí, bueno, simplemente para poner un esquema, aquellos que estén familiarizados con SAP, SAP tiene un módulo especial para la gestión de proyectos. Ese módulo permite presupuestar y efectuar el seguimiento de cada una de las actividades, lo que se llama el PEP dentro del módulo PS, y cada una de esas actividades implica un seguimiento presupuestario y, bueno, y seguimiento respecto al cumplimiento de cronogramas de la actividad. En general estos son proyectos, pueden ser anuales, pero en general son proyectos plurianuales de duración a lo largo de varios años. Y en definitiva ese proyecto puede tener subproyectos y a su vez actividades. Anualmente lo que hacemos es, cuando viene el momento del presupuesto, bueno, presupuestar el proyecto ya está, muchas gracias,
El proyecto ya ha sido evaluado en sus distintas etapas, pero después viene el presupuesto anual donde hay que asignar los recursos al proyecto. Bueno, esto es seguramente similar a muchas actividades presupuestarias de muchas empresas, donde se definen, en base a los focos estratégicos que se definen las actividades operativas, se definen las actividades de soporte, se documenta, bueno, los datos del presupuesto y finalmente se somete a aprobación. En el caso de los negocios petroleros es muy frecuente que los negocios no se hagan solos, sino que se lo hagan con socios. Entonces, en general, la aprobación del proyecto implica también la aprobación no solamente dentro de la compañía, sino dentro del resto de los socios que participan de los joint ventures. Aquí detallamos también, bueno, hay distintos niveles de responsabilidad. Por un lado están los responsables de los proyectos que solicitan las aprobaciones, que hacen el seguimiento, que definen el nivel de apertura del control. Están aquellos que aprueban y por otro lado está el área de control y recursos de las distintas unidades de negocio, que es la que hace el seguimiento y emite los informes. Tenemos una norma interna donde el nivel de aprobación sube desde los directores de las unidades de negocio eventualmente a lo que sería el comité de dirección, que es algo así como una parte del directorio del grupo a nivel mundial que aprueba los proyectos más importantes. Decimos que le damos mucha importancia a la planificación del proyecto. Vimos un poco cómo controlamos el avance de los proyectos en nuestros sistemas de control. Y por último, nos pareció interesante también decir que a pesar de que nos parece fundamental la planificación,